Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo nuevamente aquí compartiendo otra parte más del libro de Alan Cohen, Un curso de milagros fácil. Que bueno, es aprender, digamos no aprender, sino recordar que otros autores, pues siendo también estudiantes de un curso de milagros durante muchos años, pues comparten su expresión. No hay nada nuevo, simplemente es su compartir su experiencia a través del curso y lo plasma pues de una manera simple y sencilla. Y prácticamente, pues bueno, en lugar de leer el libro de más de 1000 hojas, pues lees este libro que tiene 200 y fracción, pues claro, no es lo mismo, pero te da una idea clara para los que han estudiado un curso de milagros. Pues, bueno, recordarlo, pues obviamente es interesante, ¿no? Entonces, vámonos ahora sí que este es el capítulo 10 del libro. Dice, el último viaje inútil. Un hombre excéntrico pero agradable de mi ciudad se ha propuesto literalmente cargar con la cruz. Hace unos años John talló un pequeño crucifijo de madera y desde entonces suele caminar por la autopista llevando esa cruz. Solía ponérsela al hombro mientras saludaba con la mano y mandaba besos a las personas que pasaban en coche por su lado. La gente del lugar le conoce y también le manda besos y toca la bocina para saludarle cuando pasan por su lado. El año pasado John actualizó su penitencia y confeccionó una cruz mucho más grande con un tubo de PVC. Ahora necesita ambas manos para llevar la cruz. El problema con este nuevo formato es que tiene los brazos ocupados con la cruz y ya no puede saludar ni mandar besos con la mano. Personalmente me sentí decepcionado al ver que este cambio me caía mucho mejor cuando transmitía amor. Parecía mucho más feliz. Cuando tienes los brazos y los hombros ocupados cargando una cruz, no puedes mandar el amor que podrías dar si los tuvieras libres. El sufrimiento autoimpuesto no es un regalo para el mundo. Te resta en lugar de sumar capacidad para amar. Entonces, pues sí, es obvio que a veces queremos impresionar más que hacemos cosas más. Y eso lo pasa mucho con las personas que hacen deporte extremo, ¿no? Ya cruzan en cierta forma un lugar y de ahora dicen, no, ahora voy a buscar una montaña más y ahora voy a saltar desde no sé dónde y cada vez los retos son más grandes hasta que obviamente le ha pasado a muchas personas que pierden la vida, ¿no? Y en lugar de recordar sus grandes hazañas, recuerdan el momento en que falleció. Y a final de cuentas, ¿qué dejó? Pues que los extremos, aprende la gente que los extremos pues te pueden llevar o la locura te puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, en lugar de dejar un aprendizaje, dejaron una digamos, una frase donde dices no te vayas al extremo ni trates de impresionar porque vas a acabar con tu vida. Y es cierto, la gente recuerda más el final que todo lo que es el caminar, ¿no? Recuerdo mucho la película de, no sé si ustedes la hayan visto, El Guerrero Pacífico, de Pacific Warrior, y en donde en una parte de la película el maestro o el que es su mentor o etcétera, el que encuentra y que le dice, quiero que conozcas un lugar increíble. Y él pues se queda, de verdad, sí, mañana vamos a irnos temprano y vamos a caminar hasta allá y te lo voy a mostrar. Entonces él van en el camino, van platicando y el otro pues, va disfrutando, el que es el maestro va disfrutando, va agarrando piedras, aventándolas y va disfrutando el camino, ¿no? Y el otro, bueno, ¿cuánto falta? Ya llevamos mucho tiempo caminando, todo tranquilo, sigue caminando. Y el otro, no, pero ya quiero llegar a ese lugar que tanto me estás diciendo y que tanto me entusiasma esa idea y bla, bla. Y al final llegan a un lugar y dice, aquí, ya llegamos. Dice, aquí no hay nada.
todo está horrible, solo hay unas rocas y todo. ¿Cómo dices que es increíble? Dice, es que no aprendiste nada. Yo te traje aquí para que aprendieras. Y dijo, ¿qué? ¿Qué tengo que ver? O sea, ¿qué me van a enseñar estas rocas? ¿O qué me va a enseñar esto? En realidad no entiendo nada. Dice, pues es que no entendiste nada. El problema es que la gente se concentra tanto en el objetivo que se le olvida que el caminar es lo importante y cómo caminas y cómo puedes y cómo vas llegando a ese objetivo. Y lo importante se trata de disfrutarlo. No solo llegar al objetivo. Hay gente que quiere llegar a objetivos como este señor quiso demostrar el amor, pero se le olvidó el caminar. Se concentró más en el objetivo que en el mismo caminar. Y así nos pasa a muchos de nosotros cuando queremos llegar a una meta o esto. No disfrutamos el camino. Estamos tan metidos en la meta y querer llegar y forzar y hacer y bla, bla, que se nos olvida que el trayecto es lo que te está dando, es lo que te debe de dar la alegría, no el resultado. Entonces, y pasa mucho, ahora pónganlo en todo, en el trabajo, en donde quieran, pónganlo, pero eso es lo importante, no te concentres en el objetivo, concéntrate en el trayecto que te va hacia el objetivo, en todo lo que has hecho y disfrútalo, porque eso es realmente lo importante. ¿Y le pasó a este señor con la cruz? Exactamente lo mismo. Bien, continuamos con la lectura del libro. Muchas religiones y sistemas de creencias aceptan el sufrimiento como una realidad ineludible e incluso la ensalzan. Los cristianos cantan con románticos masoquismo que llevan la vieja y la rugosa cruz. Los hinduistas justifican la pobreza a la enfermedad como una consecuencia del karma. Y la respuesta a la pregunta sería: ¿cuántas madres judías se necesitan para cambiar una bombilla? Es ninguna, pero no pasa nada. Me quedaré aquí sentada en la oscuridad. Por alguna extraña razón, el sufrimiento se ha convertido en un paraguas para los oprimidos. Es decir, ocupamos el sufrimiento para poder obtener o para sacar algún beneficio. El mismo Curso de Milagros nos dice: el sufrimiento jamás te dará en realidad un beneficio. Así lo comenta el Curso de Milagros. Perdón. El sacrificio jamás te dejará un beneficio. Así de simple. Porque cuando tú te sacrificas, estás renunciando completamente a quién eres. Y estás moviéndote en el resultado. Lo que quieres arrancar es las miradas de las personas y vean cómo sufro. Y entonces a través de ese sufrimiento tú quieres obtener algo. Compasión, amor, atención, etc. Y eso no funciona así. Entonces, dice el autor, se convierte en un paraguas para los oprimidos. O sea, es como que vean cómo estoy sufriendo. Y es la típica persona también en que está la pareja y dices que si te vas, mi vida ya no va a ser nada sin ti. Ya está, ¿no? Voy a sufrir. Entonces la otra persona no se va porque como para no hacerte sufrir, entonces pues no se va. Y entonces se sacrifica de alguna manera para que tú no sufras. Y hay tantos ejemplos como eso, ¿no? Entonces el sufrimiento no es necesario para poder obtener cosas. Y de hecho a veces en las sesiones que he tenido con mamás que ya son señoras ya de la edad, pues obviamente muchas de ellas prefieren estar sufriendo con su enfermedad en lugar de curarse, porque es lo único que hace que los hijos estén unidos y es la única forma de poder hacer que la familia pueda visitarlos, porque de lo contrario, si está saludable, nadie la toma en cuenta ni nadie iría a verla y sus hijos ni siquiera le llamarían para ver si está bien. Y si utiliza la enfermedad como sufrimiento, pues todo el mundo está al pendiente. Y es así.
y pasa por la mente de muchas personas. Entonces ven el sufrimiento como algo que, wow. Entonces por eso es que las iglesias ponen a un Cristo crucificado con una cara terrible, con una corona de espinas, todo ensangrentado, y la ponen en grande enfrente para que tú lo veas y digas, ay sí, pobrecito, y con ese sufrimiento te dobles en función de que pobre sí, entonces nosotros ayudaremos cuando tú ayudes a tu iglesia, a tu congregación, entonces tú podrás a muchas personas que están igual sufriendo, poderlas ayudar con la palabra y bla, bla. Bueno, me sé todo eso, pues yo también salí de ahí. Entonces, véanlo, se convierte como en un negocio extraordinario. Entonces es importante poder entender si tú estás sufriendo por algo que no sea porque te conviene o porque en realidad si tú ves a alguien que con sufrimiento te está arrancando tu espacio, tu tiempo, te está quitando la paz, obsérvalo y ve si en realidad es la parte que si te interesa continuar llevando a cabo ese ritual, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Entonces, el autor comenta en su libro, un curso de milagros no ve ningún mérito en el sufrimiento. Dice que sufrir no es una virtud y que la miseria no es una vía de liberación. El curso afirma sin tapujos que el camino de espinas no lo ha creado Dios y que el sufrimiento es opcional. Torturarnos a nosotros mismos o a los demás por alguna razón es una historia enfermiza de creación propia. Nada de eso es necesario. Dice, la vida después del sacrificio. Muchas veces se ha reflexionado sobre la elección cristiana del crucifijo como símbolo para la cristiandad. Nos ha dicho Jesucristo, Cristo vivió 33 años. En los últimos años de su viaje por la tierra, impartió sus enseñanzas, ayudó a los demás y curó también e hizo milagros. Redimió almas y transformó vidas. La luz que generó ha estado brillando durante los 2 milenios y sigue consolando el espíritu de quienes recurren a ella. Al final le dieron muerte crucificándolo. Lo empalaron de un día para otro. Sin embargo, a pesar de todas sus curaciones, del poder que demostró tener y de las bendiciones que repartió, se conmemora su vida por la forma en que murió. Un amigo mío me dijo, si Jesucristo hubiera vivido en nuestros tiempos y hubiera corrido la misma suerte durante los 2000 años siguientes, sus devotos andarían por ahí con un colgante de una silla eléctrica en sus cuellos. Por lo incómoda que pueda parecer esta imagen, es una buena reflexión sobre la veneración inapropiada que hacemos del sufrimiento que se han infiltrado en una religión que se basa en las enseñanzas de un sanador. Qué singular que conmemoremos el día de su muerte llamándolo Viernes Santo. La resurrección es mucho más importante cuando mejora el modelo que nos aportaría Jesús si la primera imagen que visualizáramos de él fuera el de un hombre de rostro radiante con los brazos abiertos. Y era lo que yo ya les estaba comentando en las partes anteriores, ¿no? Que Jesús decía, a mí no me importa, lo importante no era la crucifixión y el daño que sufrió mi cuerpo y el martirio o todo lo que pasé, la vía crucis, lo importante era la resurrección. Y yo les comenté cómo no ponen en la iglesia una imagen de un Jesucristo, de un Jesús feliz, contento, bla, 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 porque eso no vende. Eso no vendería, eso no sería. Entonces el modelo a seguir es el sufrimiento, es una moneda de cambio impresionante para todo.
Y nos hemos acostumbrado a eso. Y de hecho, se utiliza también hasta en el cine, en todas las obras, en todos lados, y todos te muestran el sacrificio que la persona tienes que hacer. De hecho, los padres hasta utilizan la palabra, es que yo me sacrifico por ti, para que estés bien y para que tuvieras todo lo que yo no tuve. Y entonces, con ese sacrificio, los papás quieren que los hijos reflexionen y digan, ay, pa, sí tienes razón, pobre de ti, tú tanto, y entonces, ¿ves? Entonces, en lugar de enseñar un camino, enseñamos el camino equivocado. Entonces, por eso muchas personas se la pasan quejándose todo el tiempo, porque es la única forma que se utiliza y se conoce y la que hemos experimentado por parte de nuestras generaciones como padres, abuelos, tíos y todo. Porque es lo que se nos ha enseñado. Porque creemos que esa es la forma correcta de poder, de un compadecimiento de las personas para decir, ay, pobre, sí, no tiene capacidad, ay, sí. Y entonces bajar la guardia y decir, ah. Y a veces hay gente que así se queda y ve que así se mueve. Entonces, pues obviamente con esa parte, pues si dices, no, pues sí, hay que echarle la mano, ¿no? Hay que ayudarle. Entonces, comenta el autor en su libro, ¿cuánta fuerza nos daría recordarle en vida y sano en lugar de muerto? Entonces estaríamos dispuestos a dejar a un lado nuestros cruces y cumplir con el propósito que Jesús reivindicó para sí mismo y que deseo para todos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. En Curso de Milagros, en una parte dice, el mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarías usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para lo que se concibió. No importando qué estés pasando o viviendo en tu vida, pero siempre hay una forma de ver las cosas diferentes. Así que no sufras por lo que te está sucediendo. No tiene sentido. Ni lo compartas y hagas que todo mundo se convalezca de ti y diga pobrecito y bla, bla, bla. No utilices eso. No tiene sentido. Mejor utilízalo en función de que si te das cuenta que estás cayendo ahí, pues decir, no, yo tengo mi función es otra cosa. A final de cuentas, el que está sufriendo es el ego, es el que está padeciendo, el cuerpo también. Y juntos están haciendo que yo me sienta fatal. Pero eso depende de cada uno de poner atención exactamente a eso. Bien, continuamos con otro tema. Es la iluminación indirecta. Vi una película en la que Jesús regresaba al mundo como un hombre moderno. Cada vez que realizaba una sanación en la imagen, le veía haciendo un gesto de dolor o llevándose la mano a una parte del cuerpo, a la parte que de pronto se veía afectada por algo. El mensaje implícito era que él sacrificaba su bienestar por el poder de curar. La idea que estaba transmitiendo era que curar perjudica al sanador y que el servicio implica sufrimiento. Para que el paciente ganara, Jesús tenía que perder. Nada más lejos de la verdad. Era evidente que los productores de la película desconocían por completo el proceso de la verdadera sanación y le hicieron un flaco favor a Jesús con esta representación. Jesús no sufría cada vez que curaba y a alguien, todo lo contrario, esas personas lograron el mismo bienestar del que gozaba él. En una verdadera sanación, el sanador no pierde nada y ambos se benefician. Los milagros brindan más amor tanto al que lo da como al que lo recibe. ¿Por qué? Porque el momento que cuando se sufre, cuando tú ayudas a los demás y estás esperando que sea retribuido por la ayuda.
Y ahí se halla un sufrimiento. Porque ¿qué va a pasar si tú dices, yo estoy ayudando a tanta gente, los voy aquí, voy acá, participo, les llevo, les doy, y yo no recibo nada? El problema es que te estás sacrificando, no estás ayudando, te estás sacrificando por obtener un beneficio. Y es ahí lo que quiere explicar el autor. Porque dar es recibir. Si tú estás ayudando y te concentras más en lo que vas a recibir, se te olvida que ya estás recibiendo, porque no me digas que no te sientes bien llevarle algo a alguien o a los niños que les falta esto, o participar en un comedor común y servirle a alguien, decirle, aquí está, no hay problema, den. Y no me digas que al final del día no te sientes bien haber apoyado en esa labor. Pues ese es tu recibir, y eso es lo importante. No esperar a que alguna vez, si tú te encuentras en una situación, tú recibas. Y como nos han enseñado que siempre que te sacrificas vas a recibir tu recompensa, este es un grave error. Tu recompensa no viene de afuera hacia adentro, sino está dentro de lo mismo dar. Dar y recibir son lo mismo, porque el mismo que está dando también está recibiendo insofactamente. Esto ya lo hemos dicho y lo he dicho bastantes veces. Para que no se les recuerde, pues ahí está. Para que no se los olvide, se los vuelvo a recordar. Continuando con el lector, dice: el término teológico para eliminar el sufrimiento de los demás a costa del tuyo propio es expiación indirecta. Este concepto es una fantasía de la humanidad, no la verdad de Dios. No puedes estar lo suficientemente triste para hacer feliz a otros. No puedes ser lo suficientemente pobre para enriquecer a otro. No puedes enfermar lo suficiente para sanar a otro. No puedes sufrir lo suficiente para que otro esté en paz. Tu sufrimiento no puede conseguir la paz para otra persona. Tu alegría y tu estado de bienestar le ayudará mucho. Bienestar le ayudará mucho más. Y es cierto, no necesitamos sacrificarnos, porque ya aquí entra el sacrificio para poder que otra persona esté bien. No tiene sentido. A final de cuentas, eso no es lo importante en este aspecto. Entonces, continuando con la lección, la iluminación indirecta es un modelo de curación que se acerca mucho más a la verdad que la expiación indirecta. Sigue habiendo un fallo en la premisa, porque no puedes hacer algo por otra persona que solo ella puede hacer para sí misma. Y es cierto, nadie puede sanar a los demás si ella misma o esa persona no está dispuesta a sanarse. Si ella no ve en dónde se encuentra. Entonces nadie puede sanar a otra persona en función del sacrificio para que la otra persona esté bien. Por eso un rezo, decir, ay, Dios mío, cuida la cura, la estás viendo encarecida. Y eso lo he platicado, y eso en el curso lo aprendemos. Cuando tú ves a una persona convaleciendo y dices, ay, pobrecita, está tan mal, le voy a ayudar, le voy a pedir tanto a Dios por su salud, la estás viendo incapaz. Tu percepción hacia ella le estás minimizando. Le estás haciendo pensar, o estás proyectando en ella que es incapaz de por ella misma salir adelante. Y entonces tu percepción es que ella, como no tiene esa capacidad, entonces tú estás dispuesto a ayudarla. Entonces estás utilizando, obviamente, su incapacidad y su forma en cómo se encuentra para poder rogarle a alguien que la sane o la cure. Pero si tu visión desde un principio es errónea, ¿cómo puede suceder eso? Entonces, por eso no podemos pedir por alguien más, porque en el momento que tú pides estás siendo partícipe de su propia enfermedad o de su propio malestar o de cómo se encuentra. Aunque nos ha dicho, ay, oremos y rocemos por las personas y por lo que está pasando y por lo que viven y por el otro y por tanta desgracia. Es lo que es. Sucedió lo que tuvo que suceder.
Mi forma de colaborar es simplemente expresando, como lo hemos dicho muchas veces, ellos van a estar bien. Y aunque tu mente te diga, ¿cómo puedes decir esas tonterías de que van a estar bien si ve cómo está todo? Mi única función es ver que todo está en paz y que todo está en orden. Y mi orden es que todo va a estar bien. Y esa es la fortaleza que yo expando hacia ellos. Porque ese es mi deseo. Es lo que elijo ver. Simplemente orden, no un caos. Y que todos van a estar bien. Que todo lo que tiene que suceder sucede, pero de alguna manera, por alguna razón. Y que estamos dispuestos a aprender. Entonces yo ya tengo una percepción diferente de las cosas. Ya no ayudo simplemente por sufrimiento, ayudo porque elijo ayudar. Y no importando lo que yo pueda interpretar o lo que yo pueda percibir. Ya cambia completamente el concepto, ¿no? de uno mismo. Entonces el autor continúa en su libro diciendo: pero la idea de que tu felicidad puede ayudar más a otra persona que tu sufrimiento es una herramienta mucho más práctica, la de que tu pérdida sirva para que otras personas ganen. Claro, yo estoy en paz y comparto y expando mi paz hacia ellos, viéndolos que van a estar igual que yo, en paz. Y ese sería un regalo increíble. Más que ver los pobrecitos, los veo que van a estar bien. Y no importando que nuestra mente o lo que digan los medios de comunicación o lo que se diga acerca de ellos. Entonces, cuando uno de nosotros pierde, todos perdemos. Cuando uno gana, todos ganamos. Cuando me curo, no soy el único que se cura. Lección 137. Por esta razón, tu contribución más valiosa a la humanidad es tu felicidad. El sufrimiento es una vieja y pesada historia. Una vez que has pasado por ello, no necesitas más. Ya te has comprado la camiseta de recuerdo. No necesitamos ver a nadie sufriendo. Tienes que desaparecer eso. Olvídate de un Jesús crucificado en una iglesia. Recuerda la resurrección, que fue lo más importante, que no importando que tengas que pasar, porque el Vía Crucis no solo es que te hayan crucificado, sino son todos los eventos que vivimos diariamente o los que hemos pasado y que han sido de verdad. Puede haber sido hasta una enfermedad grave, un accidente, hasta un fallecimiento de alguien cercano a ti y que fue tan doloroso, o no sé, cada quien tiene, ¿no? El nivel de sufrimiento es opcional, pero a final de cuentas, todos hemos pasado esa parte de la crucifixión. Simplemente fue algo emblemático, pero no significa que ya tengas que pasar eso tú también para poder trascender. No es necesario. Aunque sean cosas pequeñas que nos pasen en la vida, pudieran ser como una crucifixión, así de simple. Entonces no te concentres en la crucifixión, concéntrate en la resurrección, en de que todo va a estar bien, aunque no sepas cómo, y está bien, decláralo, no sé cómo. Simplemente estás abierto a la posibilidad, o estamos abiertos a la posibilidad de que todo se mejore, aunque no sepamos cómo, pero estás abierto a ello. Continuando con la lectura, dice: los verdaderos sanadores no sufren con o por sus pacientes. Por lo contrario, les invitan a que se eleven con ellos. Cuando acercas una vela encendida al pabilo de una vela apagada, la llama original no disminuye, todo lo contrario, aumenta su tamaño. Los padres no se debilitan por sus descendientes, la luz no se reduce por brillar, tu felicidad no puede acabar con la felicidad de otro, como tu tristeza no puede aportar alegría. Estar destrozado no es el camino hacia la integridad, solo la integridad te llevará hacia ella, la integridad. Comentarios de Jesús sobre la crucifixión. En un curso de milagros, Jesús hace muchas referencias a acontecimientos de su vida según están narrados en el Nuevo Testamento. Nos ofrece
nuevos contextos liberadores para momentos que tradicionalmente hemos interpretado de una manera dramática. Esto es lo que dice sobre su crucifixión. Y eso es lo que supuestamente él narra en el libro acerca de lo que es la crucifixión. Dice: el viaje a la cruz debería ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por terminado. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Hasta que no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida, ya que ésta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compasión y finalmente de la crucifixión del cuerpo o muerte. Estas repeticiones continuarán indefinitivamente hasta que voluntariamente se abandonen. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja rugosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Este no es el evangelio que quise ofrecerte. Tenemos otro viaje que emprender. En realidad nunca quiso, él nunca se imaginó que hubieran tomado más la crucifixión y el sufrimiento que en lugar de la resurrección y lo que pudiera salir de ella. Nunca se imaginó, o no sé si a lo mejor así fue el plan, no lo sabemos, tampoco vamos a poner a interpretarlo, pero al final de cuentas sabemos que una mala intención de alguien, tampoco me voy a poner a investigar, que no es el papel, simplemente es darnos cuenta sin necesidad de buscar el porqué. Si está dicho ahí, es tan simple que dices, tiene sentido. Exacto. Ya no me voy a concentrar en el sufrimiento y lo que puedo obtener por él y cuánta gente está sufriendo y yo estoy sufriendo con ellos. A ver tanta gente que no come, a ver tanta gente, tanta guerra, tanta gente que muere, accidentes, catástrofes que suceden, tormentas. Olvidemos. Y siempre estás pensando, ay Dios mío, que ahora no suceda, ay Dios mío, traes el sufrimiento, estás tan preocupado por la crucifixión que hay tanto que en lugar de que proyectes, como dice la resurrección, o sea, la forma en como yo quiero ver al mundo. Y obviamente el curso de milagros nos dice, ¿quieres cambiar el mundo? Solo cambia la forma de verlo. Eso es todo. Olvídate, no tienes que hacer nada, solo cambia tu forma de verlo en tu mente, cómo lo observas. Bien, continuamos con la lectura. Dice: Jesús nunca nos pidió que fuéramos a la cruz con Él, ni murió por nuestros pecados. Esa premisa es falsa porque Cristo es inmortal y tú no has cometido pecados. Todo lo contrario, vive por tu inocencia. Es el ejemplo de un hombre que reconoció su divinidad innata, la misma que tú también tienes. No quieres que emules su crucifixión, quiere que alabes su resurrección. No es necesaria la crucifixión para lograr la resurrección. Hay formas más sencillas de alcanzar el cielo. O sea, para tener un estado de conciencia diferente no necesitas sufrir. Si alguien te está compartiendo una experiencia, te está ahorrando mucho tiempo de sufrimiento. Y es lo que en realidad yo estoy haciendo por muchos, compartiendo. No es necesario que tengas que practicar, por ejemplo, como en mi caso, un suicidio. No es necesario. Ahórrate eso. Simplemente te comparto mi experiencia personal. No significa que va a ser igual que la tuya, pero sí el contexto sí es. Y ya lo he platicado más o menos aquí, que es el abandono. Entonces, cuando lo trasciendes en cierta forma, dices, wow.
puedo compartirlo, puedo entender a las personas cuando se sienten así, pero también puedo decirles cuál es la puerta que yo y el camino que utilicé y las herramientas. Solo si estás dispuesto a elegir continuar, tú tendrás tus propias herramientas porque nada es igual para todos. Cada quien necesita la dosis correcta para seguir avanzando o para poder hacer una introspección dentro de cada uno. Pero de que se puede, claro que se puede. Claro que hay una fórmula, pero siempre y cuando estés dispuesta o estemos dispuestos. Eso es todo. Es la primera parte. Y cita una parte del curso de milagros que dice: el amor no mata para salvar. Otro tema dice: la utilidad y la inutilidad de la enfermedad. El dolor es más evidente en las enfermedades físicas, que nos han enseñado que son un hecho de la vida. Te haces viejo, te pones enfermo y mueres. Aprendemos por la palabra, las imágenes y los ejemplos. Lo único seguro en la vida son los impuestos y la muerte. Un curso de milagros no está de acuerdo con esto. Nos enseña que la enfermedad es algo que elegimos, lo mismo que la curación. Cuando no encontramos ningún valor en la enfermedad y retiramos lo que hemos invertido en ella, desaparecerá. Y es obvio, hasta hoy ha comprobado que muchas de nuestras enfermedades son psicosomáticas, o sea, generadas por estos estados emocionales y psicológicos, y eso hace que nuestro sistema deje de funcionar porque nuestro cuerpo es un cuerpo bioquímico. Producimos cientos de químicos en el cuerpo. No tienen ustedes idea cuánta química hay en nuestro cuerpo. La misma sangre no es igual en todos. Entonces, hoy en día se ha comprobado que por ejemplo, el cortisol en nuestro organismo crea tantos trastornos físicos en el cuerpo que no se pueden imaginar. Pero ¿qué es este famoso cortisol? Una persona que se estresa, una persona que se siente sacrificada, una persona que se siente abandonada, una persona que está viviendo estados emocionales donde no se encuentra a sí misma, en donde nadie le hace caso, bla, 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 y se estresa porque las cosas no salen como ella quiere, como no debería de ser, o como cuando bla, o sea, entonces es un autoenvenenamiento bioquímico tan fuerte que el cuerpo pues no puede, por más que quiere desecharlo, pues no puede. Llega un momento en que un órgano o un sistema del cuerpo pues empieza a fallar. Pero mientras no corrijas tu estado emocional y psicológico de lo que te está pasando, tu forma de pensar, vas a seguir produciéndolo. Y obviamente después, ¿qué sucede? Le vas a atribuir, es que el cuerpo ya, pues es que es la edad, es que el otro sí, pues no. Porque nunca decidiste solucionar tu conflicto mental, y, emocional y psicológico. No, nunca, no estuviste dispuesto. Como decimos, nos quisimos morir en la raya por lo que pensábamos, decíamos, porque nunca pusimos en tela de juicio nuestras creencias. En todo lo que veíamos, en nuestras interpretaciones, en nuestros razonamientos, en todo. Siempre quisimos tener la razón en esto, y como el mundo no giraba como yo quería o lo interpretaba, los hijos, la familia, el trabajo, los jefes, bla, todo el mundo, pues obvio que yo me frustro, y esa frustración me llevó a generar reacciones bioquímicas en mi cuerpo. Entonces el curso de milagros dice: el cuerpo por sí solo no se puede enfermar. Es muy difícil. Está preparado para muchas cosas. Entonces, a final de cuentas, que es en cierta palabra, como lo dice bíblicamente, no es lo que mata al hombre por lo que entra de la boca, sino lo que ella procede, de tu interpretación que tienes y de la forma como lo expresas. Y esto ya está estudiadísimo.
Ya hoy en día, después de tantos años, pues la ciencia afortunadamente nos ha podido demostrarlo en el laboratorio que eso sucede. Reacciones bioquímicas, neuronales, etcétera. Y ya está. Continuando, dice, con la lectura de libros, dice, si el sufrimiento y la enfermedad son opcionales, te preguntarás por qué hay quienes lo eligen. La respuesta es la percepción de la compasión, de la compensación. Todos hacemos lo que creemos que nos aporta un beneficio. Aquí tienes algunas de las compensaciones más habituales que percibimos en las enfermedades. Puedes faltar a la escuela, al trabajo y librarte de hacer cosas que no quieres hacer. Cuando de pequeño no quieres ir a la escuela o bien fingías estar enfermo o si tenías padres permisivos, te dejaban quedar en casa sin más. Al día siguiente llevabas una nota de tus padres a tu profesor. Disculpe a Linda por haber faltado ayer a la escuela. Tenía fiebre. Tu profesor asentía con la cabeza y te mandaba a tu sitio sin castigarte. Y así aprendiste que la enfermedad compra el indulto. Entonces, muchas veces nuestros castigos por la enfermedad, y yo lo he visto, nos conviene, como les hablé el caso anterior de la señora que prefería estar enferma y no curarse. Cuando la detecté le dije, usted lo único le interesa estar enferma, y al final lloró y me dijo, sí, ya me descubrió y sí, pero ¿por qué razón? Porque la única forma que puedo tener a mis hijos cerca de mí y no me abandonen. Entonces, no sé, son cosas que no entiendes, pero bueno, pues es su forma de pensar. Ya no puedo hacer más por usted, le dije, ya no puedo hacer más por usted. La respuesta ya la tiene. O sea que ya no hay más, yo aquí salgo sobrando. No tiene sentido. Y me pregunta la familia, yo les digo, hablen con ella, se acabó. Yo ya no tengo que hacer nada aquí. Y obvio, pues que a mucha gente pues no le gusta ese tipo de respuestas, no quisieran escuchar eso, pero pues uno que ya lo está observando, dices, pues ¿qué puede hacer? Y aquí ya yo no participo. Entonces continúa el autor. Si hubieras llevado una nota a tu profesor en la que hubiera puesto, ruego disculpe a Linda por haber faltado ayer a la escuela, la encuentra muy aburrida y prefirió quedarse en casa. Tú y tus padres habráis tenido muchos problemas, así que aprendiste que era más conveniente estar enfermo o hacerse pasar por enfermo que decir una verdad que te hubiera afectado o acarreado problemas. Claro, asegúrate de que si hoy estás pasando cualquier tipo de situación física en tu cuerpo, pues no es simplemente una excusa para algo, o que te ayuda para obtener compensaciones, o que te conviene para esto, o que te conviene para el otro. Y asegúrate, y sé sincero. A nadie le interesa tu sinceridad ni tu honradez, solamente a ti misma o a ti mismo. Es para ti, no es para los demás. Olvídate de los demás, olvídate de lo de afuera, es para ti. Hónrate y sincérate contigo y ve y exprésalo, sí, efectivamente. Me duele la cabeza por esto, es una manera de protegerme. Me duele el cuerpo por el otro, me duele el cuerpo por esto, me duele... ¡Pah! Y olvídate que sea porque la edad, porque el otro, porque no como, porque no duermo, porque claro, y todo está justificado. Entonces al final de cuentas, pues eso te toca de alguna manera darte cuenta. Entonces, continuando, dice, la enfermedad es una defensa contra la verdad. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Por eso creas eso. La lección 136. Si así esa dinámica se estableció en un plano inconsciente y la enfermedad asumió el poder de excusa, este mismo proceso se produce cuando eres adulto.
Por ejemplo, si tienes que cancelar un vuelo y quieres recuperar el dinero, la única forma de hacerlo es conseguir una nota del médico diciendo que estabas enfermo. Las notas de los médicos son la tarjeta libre de la cárcel del juego Monopoly. Pero tu libertad no sale del todo gratis. Para conseguir con la dispensa has de soportar el dolor. ¿Vale la pena? Hay formas más fáciles y directas de decir que no fingir estar enfermo o estarlo de verdad. Una clienta de coaching me dijo que después de divorciarse había engordado mucho y que quería adelgazar. ¿Quería ventajas? ¿Qué ventajas tiene estando gorda?, le pregunté. Creo que me hace menos atractiva para los hombres, respondió. El final de mi matrimonio fue terrible y no estoy preparada para una relación. Entonces, quizá bastaría con que eligieras no tener ninguna relación en vez de que sea tu peso el que diga no en tu nombre. Le encantó esa visión porque la vio como un instrumento más directo y práctico que mantener el sobrepeso como un escudo defensivo contra el sufrimiento que provocan las relaciones. Y así es exactamente. Pasa que a veces tenemos la justificación clara de absolutamente todo. Porque llegaste tarde. No, es que el autobús. Y es que mi vecino puso el y es que lo otro. Y entonces para justificar, porque a lo mejor sinceramente me desvelé anoche, sinceramente no tenía ganas de venir a trabajar, sinceramente, claro, cuando tú puedes hablar con lo que es, pues te van a despedir o no, y al rato no te van a creer con lo que tengas que decir. Entonces es importante que todo esto te sirva para ti. Entonces estamos viendo esta parte del libro que tenemos que lo está resumiendo en ciertos puntos el autor, y que bueno, lo veremos más adelante con el siguiente, que dice: eres el centro de la atención y la solidaridad de la gente. Y vemos qué quiere decirnos con este tema. Entonces hasta aquí vamos a dejarnos y continuamos para la siguiente. Adiós.